Esta nota de proceso del día viernes 11 de abril, que la firma Gloria Leticia Díaz, nos muestra que en el gobierno de López Obrador, por parte de la Marina, sí hubo desaparición forzada. Recordemos que los másters en desaparición forzada es la Marina. Y en el caso Tamaulipas, a través de 1 o 2 operativos, según tengo entendido, se desaparecieron a 54 personas, entre ellos menores de edad y mujeres. El gobierno de López Obrador dejó a las familias en el abandono. Esto es lo que comunica, independientemente de lo que se piense o se tenga de Raimundo Ramos Vázquez, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Esto es lo que él comunica referente a este caso. Y una muestra más para Gerardo Fernández Noroña, que dice que su movimiento no ha desaparecido a nadie. ¿Qué me dice de estas 54 personas desaparecidas por la Marina en el gobierno del compañero presidente? Acá tenemos al susodicho. Damas y caballeros. Y el gobierno no ha hecho nada. La Comisión de Atención a Víctimas no ha hecho ningún procedimiento de reparación del daño. La CNDH con la piedra se ha hecho pendeja y no ha hecho nada. Sí hubo una recomendación, pero se la pasaron por el arco del triunfo. Damas y caballeros. Y también Raimundo Ramos exige la destitución, la renuncia de la Piedra, de Rosario Piedra Ibarra. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, está revolcándose en su tumba. En donde esté, ha de estar con un coraje al ver que su hija se doblegó ante la misma institución que desapareció a su hijo en los 60. Y me refiero al ejército mexicano. Damas y caballeros, les voy a compartir toda la nota porque es interesante y nos muestra de que sí hubo desapariciones forzadas en el gobierno de López Obrador. Y hasta el momento el Estado, ahora presidido por Claudia Sheinbaum, no ha hecho ni madres. Vamos con la información. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció el abandono del gobierno de López Obrador a los familiares de 54 víctimas de desaparición forzada adjudicadas a miembros de la Marina en 2018, ocurridas en la ciudad fronteriza. De los 54 casos de desaparición forzada registrados por el Comité de Derechos Humanos, 52 son atribuidas a personal adscritos a la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, a cargo del entonces almirante Marco Antonio Ortega Siu, quienes se realizaron diversos operativos entre enero y mayo del 2018, en los que resultaron múltiples detenciones y 54 personas fueron desaparecidas de manera forzada. Damas y caballeros, 2 casos más ocurrieron en diciembre del 2018, identificándose como perpetradores
a miembros de la Marina. En el gobierno de López Obrador se nos prometió que se castigaría a los responsables de las desapariciones forzadas de nuestros familiares sin importar que pertenecieran a una institución de las Fuerzas Armadas. Y eso no sucedió. Se acabó el sexenio y seguimos sin encontrarlos, denunció Erika Arredondo Flores, madre de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 18 de febrero del 2018. ¿Saben por qué López Obrador no castigó a ningún miembro de la Marina? Porque él estuvo y estará arrodillado a las Fuerzas Armadas, al igual que Claudia Sheinbaum. Voy a meter otro tema. ¿Por qué creen que el GIEI terminó siendo expulsado por López Obrador? Porque tocó a las puertas del ejército, de las Fuerzas Armadas. Y eso al gobierno de López Obrador le causó temor. El presidente del Comité de Derechos Humanos, Raimundo Ramos Vázquez, reprochó que no existe ninguna sentencia condenatoria en firme en contra de los responsables, a pesar de que las desapariciones forzadas fueron reconocidas en un acto de disculpa pública. Derivado de la recomendación 36-BG 2020 de la CNDH, Ramos Vázquez apuntó que hasta ahora ninguna institución del Estado mexicano mantiene un interés real por ayudar a localizar a las víctimas. Mientras que a sus familiares, dependencias como Segop, la CEAP, la CNDH y la FGR les han negado reuniones de seguimiento del caso. En un comunicado, Ramos Vázquez explicó que los titulares de las dependencias tienen conocimiento del caso Tamaulipas, pero ninguna quiere ayudar. La presidenta de la CNDH, que es una pinche piedra, y no lo digo como una ofensa, sino porque es una piedra, no hace nada, hace honor a su apellido. Más que un florero, es una piedra, porque se pone en medio, estorba en la defensa de los derechos humanos. Continuó. Dejó fuera de la recomendación a más de 20 personas para no exhibir el operativo del Estado. La FGR no ha podido demostrar la responsabilidad directa de 24 marinos en 4 carpetas procesales y tuvieron que ser liberados por un juez federal. Y no fue culpa del juez, sino de la FGR, de la Fiscalía de Alejandro Hertz Manero, que no sirve para nada. La culpa de que cosas como esta suceda son de las fiscalías, de los ministerios públicos que no son tocados por la reforma al Poder Judicial. Pero sí los jueces son enemigos de todo. Gracias, Morena. Mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha realizado ninguna sola reparación integral a 5 años de emitida la recomendación. Ante ese escenario, Ramos Vázquez consideró que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, debe renunciar al cargo por ineficiente, por no darle importancia y seguimiento a la recomendación, a ninguna, y no atender a las víctimas, mientras que a la Segop le pedimos responder a una solicitud de audiencia que le hicimos este año. Aquí una cosa, un paréntesis. Si no hubiera pasado lo de Teuchitlán, las reuniones con la Secretaría de Gobernación, que por desgracia no terminaron en algo fructífero a favor de las víctimas, no se hubieran dado si no hubiera pasado eso, si no se hubiera descubierto al rancho Izaguirre.
Continuó. El comité transmitió el respaldo de los familiares de las víctimas al Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, CED, órgano que en 2018 documentó las desapariciones forzadas ocurridas de enero a mayo de 2018, enviando diversas acciones urgentes al gobierno de México. Pero para atender esas acciones urgentes, tenía que enfrentarse tanto a la Marina como al Ejército. Y en ese tiempo estaba López Obrador, que estaba hincado de rodillas hacia las Fuerzas Armadas, al igual que lo está Claudia Sheinbaum. Ramos Vázquez calificó como una burla para las 54 víctimas de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo por parte de la CEMAR. Las declaraciones de la CNDH, de la ex secretaria de Gobernación y actual líder de Morena, Luisa María Alcalde, y del presidente de la mesa directiva del Senado, el infame Gerardo Fernández Noroña, quienes han rechazado la existencia de desapariciones forzadas en México y denostado al CED. Esta es una muestra más de que sí hay desapariciones forzadas, por decidir instrumentar el artículo 34 de dicho comité para revisar la situación de desapariciones forzadas en México con posibilidades de ponerla a consideración de la Asamblea General de la ONU. El comunicado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo detalló que las 54 víctimas de desaparición forzada, 19 fueron localizadas por sus familiares sin vida, 19, de las cuales 3 eran menores de edad y 2 eran mujeres. A la fecha, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada no ha logrado localizar a 32 víctimas, entre ellas 3 mujeres y 2 menores de edad. Damas y caballeros, este infame personaje dejó en impunidad este y otros casos, porque se dejó someter con tal de mantener su gobierno a las Fuerzas Armadas. Se sometió a las fuerzas castrenses porque creía que así podía mantener su gobierno. Damas y caballeros, y las víctimas nunca les importó. Desde aquellos foros donde se le exigía procesos de justicia transicional, dejar a un lado las amnistías, y en donde le reclamaron muchas cosas a López Obrador en ese momento, el cual ya no volvió a asistir a esos foros, y desde ese entonces le dejó de importar, bueno, si alguna vez se le importó, las víctimas de desaparición forzada. El gobierno de López Obrador fue nefasto en seguridad y en derechos humanos. Damas y caballeros, sin más, hasta el momento, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.